Pues bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir en un viernes tarde lluvioso, pero bueno, muchísimas gracias. Yo soy parte de Entorno Escorial. Para empezar, antes de nuestra charla, os voy a hablar de unas charlas que van a dar a partir de la semana que viene el Ayuntamiento sobre reciclaje y residuos, ¿vale? Que vienen impulsadas por el proyecto participativo que ganamos desde Entorno Escorial de Mapa Basuras. Y bueno, que hemos colaborado con el Ayuntamiento para que den estas charlas de concienciación y sensibilización con el tema de los residuos. Nos contarán un poco el tema de las tasas, de cómo funcionan las tasas, cómo puede influir que reciclando nosotros bajen esas tasas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis las fechas, que son 5 fechas en total, en diferentes puntos de aquí de San Lorenzo. Y nada, pues espero que también asistáis a ellas, porque seguro que son interesantes y seguro que aprenderemos cosas. Y sin más, pues hoy tenemos la charla sobre rapaces nocturnas y en concreto nos la va a dar Brinzal, en concreto Raúl Alonso y Raquel Sánchez, ¿vale? Que pues bueno, que han hecho el favor de venir hasta aquí desde la Alcarria. Ellos viven en Corpa, para que viene un poquito lejos. Brinzal está en el centro de Madrid, ahora lo conoceréis más, pero bueno, son gente que nos conocemos desde hace ya muchos años. No sigamos. Yo fui lo que llaman voluntario en su centro, ¿vale? Y desde entonces, pues bueno, ya me quedé con ellos y es un placer tenerlos aquí. Raúl fue uno de los... Vamos, es el director de Brinzal desde el 92. Llevo trabajando allí, bueno, casi 3 años. Y Raquel lleva trabajando en Brinzal también 15 años o más, como voluntaria y luego trabajando en Brinzal. Y bueno, pues aparte de lo que es el centro y de la rapaces nocturnas, tiene muchos proyectos que nos van a aportar y espero que os gusten, así que vamos con ellos. Un aplauso, un aplauso. Hola. ¿Qué cosa es esto del micrófono? Bueno, vamos a intentar ir rapidito, pero es que tenemos un montonazo de cosas que contaros. Y como luego al final de la charla, con las ovaciones y todo esto, ya no hay una que tal, aprovecho antes de nada para dar las gracias a Juan y a Entorno Escorial. Que nos dejéis venir aquí a contaros nuestro rollo, espero que no sea rollo, y porque para nosotros es importante también divulgar todas estas cosas y bueno, ahora veis de qué va la cosa. Bueno, vale, sí, puedes dar. Sí, bueno, vamos a imaginarnos que somos los representantes del planeta Tierra, los embajadores, y vienen unos marcianos, aterrizan y nosotros vamos a darles la bienvenida y tal. Y les vamos enseñando el planeta, los árboles, los montes, avantos, y de repente en un pino hay un cargo ahí subido y le decimos un búho, y dice un marciano, ¿lo qué? Un búho. No sé, ¿cómo le explicaríais a ese marciano qué es un búho? Con palabras llanas, no, taxonómicamente perteneciente a la orden de las estrigiformes. No, el marciano necesita una explicación mucho más sencilla. ¿Qué es un búho? Un ave nocturna, cazadora, ya lo hemos dicho casi todo. Una ave que es depredadora y que tiene su actividad, se desarrolla más o menos, o suele desarrollarse en horas de poca luz. Pues dale, a ver si hemos acertado. La ave depredadora, sabemos que es depredadora, aunque no la veamos cazar, por esas garras, pues tiene uñas afiladas, dedos potentorros, ¿no? Y tiene un pico ganchudo, que eso es común a todas las aves, en este caso que se alimentan de carne, la cacen o la encuentren muerta, pero necesitan un pico potente, ¿no?, para desgarrar. Vale, que desarrollan su actividad durante la noche. Esto en realidad, para nosotros, ahora nosotros nos imaginamos, ¿no?, que las rapaces nocturnas
A las 10 de la noche se ponen activas, están toda la noche así y tal, y a las 7 de la mañana antes de que amanezca se van a dormir, ¿no? Pues justo lo contrario que nosotros. No. Ellas tienen un primer ciclo así de actividad cuando cae la luz, y luego cada especie, hay especies que son muy nocturnas, creo que son más crepusculares, ¿no? Entonces, pues bueno, unas un poco antes, unas un poco después, empiezan a tener su actividad, pero a eso de las... Ahora en invierno, imaginaos, pues a la 1 de la madrugada llevan ya un montón de horas de actividad. Se van a ir a su camita, a su sitio, a descansar, se quedan ahí media tontorrinadillas y pasa el tiempo hasta que luego otra vez tienen un segundo ciclo antes de que amanezca. Unas orillas antes vuelven a tener así actividad y tal. Que por la vida, que es muy estresante para ellas, necesitan tener más actividad porque tienen que encontrar pareja o tienen que encontrar alimento para los pollos. Sí, pueden estar más tiempo activas, pero en realidad no están todo el día. Y durante el día tampoco están todo el día durmiendo. Los únicos que dormimos a pierna suelta, que nos pasa un tren por encima y no nos enteramos, somos nosotros. Los animales no duermen así, duermen con un ojo cerrado y otro abierto. De manera que durante el día, pues ese animal está descansando, pero de vez en cuando abre un ojillo, mira un poco, está más o menos atento. ¿Vale? Eso de dormir así, eso es fatal para la vida. ¿Sí? Es que parece que se oye como mucho. Bueno, ¿qué adaptaciones? Vamos a cambiar de registro y nos vamos a un taller de búhos, donde construimos búhos. Antes de lo que está construido, le damos vida y lo soltamos. Se va. Bueno, en ese taller decimos, bueno, pues tenemos que hacer una ave depredadora nocturna. Pues venga, ¿qué empezamos a construir? ¿Qué le ponemos? O capacidades, algo. ¿Cómo lo construimos? Auditivo. ¿Perdón? ¿Los oídos auditivos, la capacidad auditiva? Sí, pues que tengan un oído fino, ¿no? Sí. ¿Por qué tienen que tener un oído? ¿Qué necesidad tienen ellos? Para escuchar los animales de noche. Para escuchar de noche. De noche la vista, aunque la tengas muy adaptada, pero es complicada, ¿no? Te vale para escribir ramas y tal, pero claro, para buscar un ratoncillo que está por ahí caminando por entre la hojarasca, pues ver, pues no se ve muy bien. Entonces es mejor escuchar. ¿Qué más cosas les haríamos? ¿Cómo los construiríamos? Con unos ojos grandes, ¿no? Para verte mejor. ¿Para qué quieren esos ojos grandes? Para captar más luz. Y eso que nosotros lo que vemos, ¿vale? Esa parte de córnea que luego vamos a ver, es la parte más pequeña de su ojo. Nuestros ojos son esféricos y entonces nos hacemos una idea del tamaño de nuestro globo ocular. Lo que no nos hacemos una idea es que lo que nosotros estamos viendo en el ojo de una rapaz nocturna es una parte pequeña comparado con lo que hay detrás. ¿Vale? Los ojos grandes permiten que entre gran cantidad de luz. ¿Y qué más? Cuando esa luz tiene que llegar al final a un sitio, ¿no? Donde se recoge toda esa información que se llama... ¿Ya? La retina. En la retina, ¿os acordáis en el colegio qué células había? Había conos y bastones. ¿Cómo nos acordábamos de para qué valía qué? Yo os lo voy a contar. Yo tengo mala memoria y siempre hago cosas por reglas mnemotécnicas para acordarme. Los conos valen para el color y los bastones son los que llevan los ciegos, vale para cuando hay pequeñas cantidades de luz. Los conos también valen para captar movimiento. Entonces, ¿qué le ponemos? ¿Conos? ¿Bastones? ¿Más conos que bastones? ¿Solo bastones? Le ponemos las dos. Antes se pensaba que estos veían como los perros en blanco y negro, y resulta que no, en colores también. Lo que pasa es que bueno, no con la misma nitidez, con la misma precisión que por ejemplo los podemos ver nosotros. Sin embargo, lo que tienen son muchos bastones que le permiten ver las cosas, aunque con un poco menos de definición, menos color, pero allí donde hay un poquito de luz la pueden aprovechar. ¿Pensáis que en ausencia de luz ellos verán algo? Nada. Si no hay luz, la vista no funciona. Otra cosa es que con un poquito de luz que reflejan las estrellas, la luna, bueno, eso les valga como para aprovecharlo. Desde luego no van a ver fantásticamente a 300 metros de un pájaro, no. Les vale para
Y entonces, como tienen que, digamos, ver lo que tienen más o menos en su entorno próximo, mucho más lejos no les vale, pues no tendrán ese vuelo alto que tiene un cernícalo, un águila, ¿no? Porque ahí arriba miran para abajo y no ven nada, ¿vale? Serán animales de vuelo bajo. Vale. Bueno, pues ojos especializados para ver en la oscuridad, con todas esas cosas que hemos visto. ¿Vale? Oído muy desarrollado. ¿Le vemos orejas a esa lechuza? No. Entonces, ¿cómo puede ser que tengan un oído desarrollado y no tengan orejas? Tienen, esto se llama disco facial. El disco facial es como una antena parabólica que refleja de alguna manera el sonido y lo dirige hacia los oídos. Los oídos están aquí más o menos a la altura de los ojos. Son unos agujeritos, bueno, unos agujeracos. Incluso tienen por fuera una zona de piel parecida a una pequeña oreja. Y luego tienen una peculiaridad muy grande, pero que lo voy a hacer como lo hago de vez en cuando en los colegios y que a la gente le mola. Cerrad los ojos. No tenéis miedo, que no voy a robar la cartera. ¿Vale? Yo voy hablando y vosotros tenéis una idea más o menos mental de por dónde estoy. Si yo sigo hablando y vosotros me oís, a que seguís teniendo una idea de dónde estoy. Señaladme con un brazo. Ya podéis hablarme. ¿Cómo es posible que sin verme sepáis dónde estoy? Y no me digáis por el oído, porque es evidente por el oído, pero... Porque tenemos dos oídos. Sí, señora, porque tenemos dos oídos. ¿Y qué ocurre al tener dos oídos? Pues que el sonido llega con un retraso de uno respecto a otro y ya ubicas. Exactamente, el oído que está más cerca, ahí llega antes. ¿Antes cuánto? Milésimas de segundo. Nosotros conscientemente no podemos hacer absolutamente nada, pero nuestro cerebro hace los cálculos y dice, pues con tanto retraso y tal, unos grados de... Vale. Entonces ellos, por ejemplo, que quieren saber dónde está un ratoncillo, si está más a la izquierda, más a la derecha, está más para arriba, más para abajo, necesitarían tener otros dos oídos, ¿no? Uno arriba y uno abajo. Sería lo ideal, ¿vale? Lo que pasa es que el día que fabricaron una lechuza así, con 4 oídos, feísima. ¿Cómo pueden hacer para tener un oído a un lado, otro a otro, uno arriba y uno abajo? Porque están a diferente altura. Sabéis más que los niños de 5 años. Efectivamente, tienen una simetría en la altura de los oídos. De nuestras especies, la que más lo tiene es la lechuza común. Tiene un oído mucho más para arriba y un oído mucho más para abajo. Y eso les permite hacer cálculos, eso en 3 dimensiones, sobre dónde está sonando ese ratoncillo que se está comiendo una semillita de algo, ¿no? Vale, como van a estar durante el día descansando y no quieren que nadie les moleste, pues tienen que tener un plumaje críptico, ¿no? Algo que les permita pasar desapercibidos. Entonces, pues todos van a tener un plumaje de un color más o menos parecido al entorno en el que están. El caso más exagerado es el del autillo, luego lo veremos, que es como un insecto palo, pero es un pájaro. Si él se posa así en una rama, no lo vemos, ¿vale? Que es lo único que no puede hacer ese animal mientras está descansando, porque si lo hace, lo fichamos. Nosotros y cualquier depredador. Moverse no puede hacer, y otra cosa imprescindible, no puede hacerlo porque fichamos. Roncar. Si fuera por eso yo estaría muerto. Abrir los ojos. Tienen todos los ojos grandes, la mayor parte de las especies amarillentos, anaranjados. En una rama con unos ojos naranjas no cuadra. Entonces lo que hacen es, incluso aunque estén alerta y de repente oyen algo y dicen, ay, ¿qué pasa por ahí? Se mueven despacito, abren un poquito los ojos, los entreabren, igual que habéis hecho todos, todas cuando estáis en la cama disimulando. Y levantan así los penachos, que son un grupo de plumas que tienen en la cabeza para parecer como una especie de rama tronchada, ¿no? Y se ladean un poco.
Y en esa posición, incluso cuando nosotros vamos girando, dando vueltas a ese árbol, ellos nos pueden ir siguiendo así, pensando que no lo estamos viendo, ¿vale? Y de hecho la mayor parte de las veces no lo vemos. Hemos estado 200 millones de veces debajo de un bochico, debajo de un autillo y no lo hemos visto. Vale. Ahí tenéis a los penachos, que la gente le llama orejas, pero no tienen nada que ver con el oído, ¿eh? Son plumas. Vale. Y luego, cuando vives de noche y toda tu vida se desarrolla de noche, ¿cómo puedes comunicarte? ¿Cómo puedes ligar? Pues dando gritos, que dicen por aquí. No pueden hacer exhibiciones como hacen otras diurnas, que hacen vuelos así, diciendo, fíjate lo que soy capaz de hacer. No pueden, bueno, tener marcas grandes que exhiban, como diciendo, fíjate cómo me pavoneo. No lo va a ver nadie. Imagínate cómo chulo a las 5 de la mañana, a 100 metros, haciendo así en el aire. Vale, pues entonces lo que hacen es que se comunican a través de sonidos, tienen un montón de... son muy pesados cantando y tienen sonidos para todo, para alarma, para decir fíjate lo guapo que soy, y la otra para decir pues sí que eres guapo, sí, y todas estas cosas. Vale. Y como además ellos van a intentar localizar a sus presas con ayuda del oído, pues tontería sería que ellos volaran haciendo mucho ruido, entonces no iban a poder oír lo que quieren oír, que es un pequeño sonido de un ratoncillo comiéndose algo, y además aquel ratoncillo les oiría rápidamente, ¿no? Entonces lo que hacen es, bueno, tienen muchas estrategias. En general el plumaje es blando, es muy elástico y es muy esponjoso, diríamos. O sea, las barbas que van construyendo la pluma, cuando acaba la barba, sube hacia arriba, de tal manera que el aspecto, o sea, el tacto es muy parecido al pelo. De tal manera que cuando van volando y una pluma choca contra otra, queda como amortiguada y no suena. Y luego eso que suena, que lo habréis oído un montón de veces con las palomas cuando vuelan, que suena... Eso es como una turbulencia. Eso ocurre cuando cortas el aire con algo, ¿no? Con un tubo, con un papel. Esa turbulencia, bueno, pues se elimina. Las plumas que van a cortar, las que están en el borde de ataque, las que van a cortar el aire, están desflecadas. Tienen como una especie de peine, que dicen los físicos, que rompe la turbulencia esta, que no se pregunta si es físico. Bueno, ¿qué especies tenemos por aquí? Tenemos al búho real, que es el más grandote. Los vamos a poner en 3 categorías para que os hagáis una idea del tamaño. Tamaño... antes decíamos un tambor de jabón, pero aquí el jabón de la lavadora ya no va en esos tamaños. Sí, pero... bueno, todo el mundo aquí sabe lo que es un tambor de guisar, a la altura de mi rodilla. Vale, pues es la única especie que tenemos grande, es el más grande que hay. De hecho el búho real es la rapaz nocturna más grande que hay en todo el mundo. Y todos decimos, oh. El problema es que los búhos españoles son de los más pequeños que hay en todo el mundo, porque somos pequeñitos. Los búhos finlandeses, por ejemplo, son casi el doble de tamaño que los búhos ibéricos, pero no tienen nuestro carácter. El hábitat de este animal original, o sea, donde es más fácil encontrarlos en barrancos, en zonas donde haya desnivel, pero no se ponen como los halcones peregrinos en la parte de arriba, ¿no? Estos son súper vagos y entonces están en las partes bajas más o menos del barranquillo, y tampoco necesitan un cortado de 100 metros de alto. Un pequeño barranquito de 2 metros les vale. Pero también les vale debajo de una encina, entre unos arbustos, una terraza de una casa. Es un bicho súper adaptable a un montón de hábitats diferentes. Es muy territorial. Ahora mismo, en la época en la que estamos, están con todo el celo. Donde haya búhos, los vamos a oír. Y por cierto, ¿por qué se llaman búho? ¿De dónde viene ese nombre? Del canto. Cuando cantan dicen búho. Ahora lo vamos a ver. Vale, tienen una dieta muy variada, está muy ligado al conejo, pero ahí donde el conejo es más escaso, pues se alimenta también de palomas torcaces, cualquier otra, tanto mamíferos como aves que tengan así más o menos buen tamaño.
Pero incluso si tampoco hay muchas cosas disponibles de buen tamaño, pues se comen mirlos, son gorriones o un escarabajo que pase por ahí, ¿vale? Es un bicho muy adaptable. Se mantiene todo el año por aquí, no migra, ¿vale? Y es muy abundante. Hace 30 años estaba muy amenazado, viene de una historia en este país en el que fue súper perseguido, y yo creo que es que hemos acabado seleccionando al super búho, ¿vale? Entonces se han matado cientos de miles, mueren cientos de miles atropellados y electrocutados, y aún así tenemos una cantidad ingente de búhos, ¿no? Vamos a ver cómo canta. Eso sería un macho que, aunque es más chiquitito, en las ropajes nocturnas ocurre lo contrario de lo que suele ocurrir en el resto de las aves. En el resto de aves los machos son más grandes, más coloridos. En las ropajes nocturnas los machos son más pequeños y las hembras más grandes. Entonces, a pesar de que los machos son más pequeños, cantan más grave, ¿vale? Hacen como y la hembra siempre le contesta. En esta época se les oye haciendo ahí un dueto. La hembra sería como mucho más agudo. Y están así toda la noche. Vale. ¿Habéis oído alguna vez búhos por aquí, por el Escorial? Búhos reales hay por aquí. Hay muchísimos cárabos. Los cárabos es una especie forestal, ¿vale? Y todas estas zonas, la herrería, todos estos robledales, ¿vale? Tienen muchísimo cárabo. Entramos ya en especies que tienen el tamaño de una botella de 1 litro de Coca-Cola o de Fanta Limón, depende de ese tamaño más o menos. Aunque es de los de tamaño mediano, pero es más bien grueso, fuertote y cabezón, sí, es un estilo mío. Y es un animal que en principio está muy ligado a las zonas forestales, incluso de bastante altitud. Lo que pasa es que también, igual que el búho real, es un bicho muy generalista, que lo puedes acabar encontrando en una planicie baja. Allí donde encuentre facilidad para meterse en un agujero y reproducirse, que no se haya visto la padre de Juan. Y es un animal que tiene un canto súper reconocible, por lo visto da miedo el canto, y se utiliza incluso en películas americanas, donde en Estados Unidos no hay cárabos, y otros cárabos pero no estos, pues se utiliza el canto del cárabo como ambiente nocturno. En las películas es muy divertido mirar los cantos de los pájaros. Y cuando viene una escena de miedo, suena siempre un cárabo. Ese sonido que da mucho miedo y también da como pena. En realidad la traducción literal es: te voy a dar hasta en el carnet de identidad. O sea, es un bicho súper agresivo, pero súper agresivo con sus congéneres. Marca el territorio, su supervivencia y que la reproducción sea exitosa depende de un conocimiento profundo de su territorio, y no va a dejar que entre nadie, ¿vale? No llegan a las manos, pero se ponen así casi cabeza con cabeza en una rama y otro gritando, marcando el límite de dónde está el límite de un territorio y empieza el límite del siguiente, ¿no? Y tiene una dieta muy variada. Se alimenta mucho de micromamíferos, de ratones, de topillos y tal, pero también captura pajarillos, escarabajos grandes, invertebrados, alguna salamanquesa, ¿vale? También sedentario, está todo el año en el territorio, y también es muy abundante. En las zonas donde hay cárabos suele ser bastante abundante. Vale, seguimos con tamaños medianos, que es un búho chico. Sería como
una copia parecida a un búho real, pero pequeñito, ¿no? Entonces, si el búho dice búho, ¿cómo cantará este? No. Luego siempre con engañaros, ¿no? Vale, es tamaño así medianito, supuestamente forestal, ¿vale? Pero en realidad la vida la hace en campo abierto. Lo que pasa es que los nidos, que crían nidos usados de córvidos, pues una urraca, una corneja, están en árboles, pero él no se mete, cuando hay una masa forestal no se mete en el centro de la masa forestal, está siempre por los perímetros, ¿vale? Ahí es donde pone su nido y tal, pero luego sale a cazar y hace vida en las zonas abiertas. De tal manera que si queremos búhos chicos, tenemos que buscar zonas abiertas, ¿vale? En ocasiones cría en lo que podemos llamar semicolonias. No es que hagan colonias, pero de repente llegas a un sitio donde hay abundancia de comida, han llegado un montón de parejas de búhos chicos, y son muy permisivas entre ellos. A 100 metros puedes encontrar un nido, a 100 metros el otro, ¿vale? Y hacen, pues eso, como semicolonias. Nuestros búhos chicos son más o menos sedentarios, pero bueno, cuando digo sedentarios me refiero a que están todo el año más o menos por aquí. Y os digo más o menos porque son nómadas. Eso quiere decir que están buscando donde hay más que buen cantidad de alimento, o sea, en este caso muchos micromamíferos, y entonces se van moviendo. Entonces a lo mejor un año cría aquí y a lo mejor al año siguiente cría en Galicia y al año siguiente cría en Escocia y al año siguiente en Finlandia. Se mueven muchísimo. Y bueno, pues hemos puesto que no es abundante, nunca encuentras ahí muchos búhos chicos. Bueno, nunca no, perdón. Lo normal no es encontrar muchos búhos chicos, encuentras por aquí alguno, pero de repente estás un día en Aranjuez y miras y dices, hay un nido de búho chico, y al lado otro, y al lado otro, y encuentras muchos. Bueno, pues entonces, antes de una segunda oportunidad, ¿cómo cantará un búho chico? Ya los atrevéis, ¿eh? Bueno, si el búho real decía búho, el búho chico dice bú y se calla. Vale. La diferencia está en que un búho real lo oímos a kilómetros, literalmente, y un búho chico a escasos 100 metros ya se oye mal, tiene un canto muy sordo. Luego a los pollos se les oye muchísimo, pero en los adultos, como no tienen esa necesidad de ser tan territoriales, cantan poco y se les oye mal. Vale. Muy parecido al búho chico tenemos al búho campestre, que antes se llamaba lechuza campestre. Son del mismo género, del género asio, y bueno, pues se parecen, físicamente se parecen. O sea, esta es un poquito más gruesa, no tiene esos penachos grandes, pero los ojos se parecen, son de los búhos más bonitos que hay. Los búhos campestres, si antes decíamos que los búhos chicos son nómadas, este es el rey o la reina de los nómadas. No tiene absolutamente ninguna obligación al sitio donde ha criado un año. Al año siguiente le toca ver dónde va. Y los pollos que nazcan ahí no penséis que van a criar más o menos al año siguiente por la zona. Se van a ir por todo el resto de Europa donde haya que ir. Porque es migrador, tanto para pasar el invierno como para reproducirse. Es decir, a lo mejor imaginaos a un animal que ha criado en Escocia, viene a pasar el invierno a la península ibérica, al año siguiente cría en Marruecos, al año siguiente cría en Finlandia, al año siguiente va a Turquía, al año siguiente va a Toledo, y así. Son nómadas completamente. ¿Y qué es lo que buscan? Pues plagas de topillo. Entonces, como tanto para pasar el invierno como para reproducirse necesitan o buscan una cantidad brutal de micromamíferos, pues no va a ser un bicho que sea especialmente abundante en Madrid. ¿Por qué? Porque en Madrid no solemos tener plagas de micromamíferos, de vez en cuando surge alguna pequeña cosa, pero son raras. Y de hecho los micromamíferos, como luego nos contará Raquel, la verdad que no lo llevan muy bien aquí en Madrid, y eso hace que algunas especies hayan entrado en una situación de amenaza grave, y lechuzas campestres, búhos campestres
que antes eran más o menos habituales y tal, siempre aparecía alguno, íbamos a verlo por ahí, pues llevan años que no se ven, de vez en cuando aparecen, muy pocos. Bueno, el búho campestre va a ser muy difícil de oír porque cría solamente durante la reproducción, no suele reproducirse aquí, pero bueno, nada más que por lo cachondo del canto, ahora me decís vosotros qué parece, pues merece la pena oírlo. El abubillo. Bueno, y entramos ahora en dos especies que son pequeñitas, del tamaño de una lata de refresco. La más pequeñita, que es el autrillo europeo. Este es el que digo que es como el bicho palo, pero en versión pájaro. Si le tapáis los ojos a este animal y lo ponéis encima de un arbolito, no lo veis. Es de tamaño, pues eso, muy pequeñito, ligero, los adultos están en torno a los 80 gramos o por ahí. Y el hábitat ideal para estos bichos son los sotos de ribera, rodeados de cultivos, pero les gustan mucho las zonas ajardinadas. Y el Escorial, por ejemplo, es un sitio que les gusta mucho. Crían agujeros, los agujeritos que hacen en los árboles los pájaros carpinteros, luego los usan ellos para criar. Se alimenta básicamente de insectos, especialmente insectos voladores, pues polillas, cigarras, escarabajos, pero lo suelen pillar en el aire. Es muy abundante allí donde aparece. Tuvo un momento malo así en los años 90, pero se ha recuperado muchísimo. Y es migrador, además migrador de larga distancia. O sea, los autillos ibéricos crían aquí y se nos van a África tropical a pasar el invierno y luego vuelven otra vez, ¿vale? Y además vuelven al mismo agujero. No sé cómo lo hacen. Para mí eso es... Bueno, y el sonido también se utiliza mucho en las películas para dar sensación de tarde de verano. Y vosotros lo vais a decir, ay, pues yo he oído eso ya. Esto lo habéis oído alguna vez. Sí. Este bicho además está callado, está por la tarde, sale ahí de su tal, se estira, está ahí pensando y tal, y de repente viene alguien y hace... Y hace, ¿cómo? Y empieza... 6 horas después, sigue ahí. Bueno, y el último que tenemos es el mochuelo, el bicho más simpático del mundo. Pequeñito también, pero más regordete. Se ven mucho por la carretera, en los postes de teléfono, o se veían mucho. Y es un bicho muy asociado a nuestros hábitats, ¿no? A los olivares, ambientes mediterráneos. Ahora lo venía comentando con Raquel por el camino. El sitio del mundo, iba a decir. El sitio donde más cantidad de mochuelo, con la densidad más alta que he visto en mi vida, ha sido en los jardines del monasterio. La parte de abajo, donde están las vacas, ahí, no sé cómo estará ahora, hace muchos años que no vengo, pero eso hace años era increíble. Se le oye por las tardes. Sí, ¿no? Sí, bastante. Ahí llegamos a ver un invierno, vimos un bicho que era casi blanco, había salido leucístico. Y como un bicho que tiene que pasar desapercibido y sale de color blanco no va a durar mucho, pues fuimos un montón de días ahí a ver, era súper bonito el bicho. Bueno, pues este bicho también es muy plástico, muy adaptable a diferentes tipos de ambiente. Lo único que evita son las zonas muy forestales o las zonas de mucha altitud, pero el resto de sitios pues le vale un olivar, una dehesa ganadera, un cultivo de secano, los jardines, Juan Carlos I, los jardines del monasterio. Elige un montón de sitios diferentes, crían agujerillos, esos agujeros pueden estar hechos de la piedra, una madriguera de un conejo, un agujero en un árbol, ¿vale? Y se alimenta sobre todo de insectos durante el verano y durante el invierno de micromamíferos, porque en el invierno la cantidad de insectos desciende mucho, es decir, que desaparecen, y se alimenta entonces de pequeños ratoncitos y cosas así, ¿no?
Y es un animal que ha sido dentro de las rapaces, tanto diurnas como nocturnas, la rapaz más abundante en toda Europa, y ahora mismo está en regresión absoluta. Para los que más o menos os han gustado los pájaros desde hace ya años, recordaréis la cantidad de mochuelos que había antes y la cantidad de sitios que se podían encontrar, y los pocos mochuelos que se ven ahora es una cosa súper alarmante. Y cuando canta, para que os acordéis, lo que está diciendo el canto que vamos a oír, yo creo que es el canto territorial, lo que dice mío, este sitio es mío. Pasa. Bueno, y nos queda de tamaño mediano a la lechuza común, que además taxonómicamente tenemos un mochuelo por ahí. Está separado del resto de búhos que hemos visto hasta ahora. Vale, es otro animal que entra en un declive brutal, es inconfundible por el color. Os voy a dejar un ratito para que penséis la respuesta, porque estábamos viendo que todos estos animales tienen un color adaptado a su entorno, ¿no? Esto que vive en las nieves. Os dejamos un rato que le deis una vuelta al razonamiento y ahora preguntamos. Es un animal de espacios abiertos, prados, zonas de bazales cortitos. Vale, lo que no quiere bajo ningún concepto es que haya mucho árbol por ahí. Zonas abiertas. Y de gustos muy cercanos a los humanos. Debemos llevar juntos ya la tira de años. Desde que aparecimos por ahí, ella dijo, bueno, me meto así en la parte de arriba de las casas, en las recámaras, donde hay humanos, siempre hay ratones y ratas, pues es permisiva en ese sentido, busca siempre la presencia humana para reproducirse, o no es que la busque siempre, pero es permisiva. Bueno, y es un animal que tiene su dieta, hay algunas parejas que se especializan en alguna cosa, en pajaritos, tal, pero sobre todo es consumidora de micromamíferos, de topillos, de ratones, de musarañas, y tiene un canto precioso. O sea, es de los sonidos más bonitos que yo he oído en mi vida. Claro, la gente cuando antes tenía en la recámara de la casa metido un bicho que hace estos ruidos, y luego, bueno, los sonidos que hacen los pollos y tal, que son así como siseos y tal, la gente pensaba que tenía un asmático metido en Bueno, en general las rapaces nocturnas y en especial la lechuza siempre hemos sostenido que es una gran aliada de la agricultura, ¿no? Se alimenta de ratones, de topillos y otros micromamíferos. Y no solamente es que se alimente, es que las lechuzas concretamente, si la climatología de ese año es buena y tiene cantidad de alimento, no solamente cría una vez, sino que puede criar 3 veces, 4 si le da tiempo. Y como tiene una estrategia de vida basada en producir muchísimos pollos cada vez, pues si crías 7 pollos, cría 3 veces, ya son 21, y cada pollo se va a alimentar de 3 o 4 ratones diarios, eso da una cifra. Si eso lo multiplica por la cantidad de días que está comiendo el pollo hasta que se emancipa, bueno, pues los cálculos nos hablan más o menos de unos 7.000 ratones, una pareja utiliza o dispone de 7.000 ratones o micromamíferos a lo largo de un año de vida. Evita el uso de rodenticidas, que son los venenos que se utilizan para combatir a los roedores, ¿vale? Que además son la mayor parte de los rodenticidas se acumulan en el ratoncillo, y cuando la lechuza se los come pasan a la lechuza, cuando se comen un par o 3 de ratones que vienen intoxicados y ya también caen. ¿Aquí ya entrabas tú? ¿No? Vale. Venga, voy más rápido. Bueno, amenazas. Problemas que tienen, atropellos, como tienen ese vuelo bajo del que hablábamos antes. Es fácil que tarde o temprano acaben cruzando con un coche, muchas veces son ellas las que colisionan con el coche, no el coche el que le da el golpe, ¿no?
Dale. Electrocuciones en tendidos eléctricos, afecta especialmente a las especies más grandes, al búho real. Disparos, cada vez menos afortunadamente, pero siguen ingresando en Brinsal todos los años bichos con plomo procedente de disparos. La pérdida de transformación de hábitat, que es ahora mismo crucial, es la principal amenaza que tienen no solamente las rapaces nocturnas, sino en general la fauna. Es qué estamos haciendo con el mundo. Envenenamientos, a veces por esos rodenticidas. El otro día me acordé de un chico también que ingresó intoxicado por plomo, porque se dedicaba a comer pichones que de un capullo de estos le tira el pichón. ¿Vale? Y expolios, o sea, el robo de los pollitos antes se hacía de manera intencionada, eran graciosos, súper bonitos, los coges, te lo llevas a casa, te lo pasas súper bien con ellos, le dejan la vida hecha por el animal. Y ahora se hace lo que nosotros llamamos secuestros, que es que la gente los encuentra, piensa que están abandonados y ellos están haciendo lo que tienen que hacer, salir prontito de un agujero reducido y estar allí cuando tienen hambre, llaman a papá o a mamá, les llevan la comida, pero para nosotros es difícil de entender que están en el suelo y están bien. Entonces la gente los coge con toda su buena voluntad, en el mejor de los casos nos llama para llevarlos al centro, pero se secuestran un montón de estos pobrecillos cada año. ¿Vale? Bueno, pues para los que no nos conozcáis, ahí tenemos un poco lo que es Brinsal, es una ONG. Nos han declarado de utilidad pública hace ya unos años, afortunadamente, y bueno, pues estamos ahí dando la brasa desde 1986, bueno, desde 1986 que se legalizó, pero esto venía de antes. Y bueno, pues tenemos muchas líneas de trabajo que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad y atacando desde muchos frentes, ¿no? Desde el punto de vista de la restauración, de la educación, de la investigación. Y esto lo hacemos solos y lo hacemos también acompañados muchas veces de entidades públicas y también de entidades privadas. Ahora, el buque insignia es el centro de recuperación, que es como un hospital para estas aves. Es el único especializado en rapaces nocturnas que existe en España, bueno, en rapaces nocturnas y en chotacabras. Y el objetivo del centro, pues os imaginaréis que será arreglar a estos bichos y volverlos a poner otra vez en la naturaleza, ¿no? Donde no debieron nunca salir. Yo creo que ya Raquel te toca. Bueno, en todo este proceso de recuperación tenemos la primera parte, que es la de recogida y traslado al centro. Yo creo que tenemos un vídeo. ¿Qué hacer si te encuentras una rapaz nocturna, herida o huérfana? Asegúrate de que realmente necesita ayuda. Los pollos de rapaces nocturnas saltan del nido muy pronto, pero sus padres siguen cuidando de ellos. Si los ves cerca y el entorno es seguro, aléjate sin intervenir. ¿Cómo saber si necesita ayuda? Si el pollo es muy pequeño o indefenso, si está herido o parece enfermo, o si está en peligro. Cógelo con cuidado para ponerlo a salvo. Cúbrelo con una prenda y evitarás que se estrese y te haga daño. Usa una caja de cartón, nunca una jaula. Mientras está contigo, déjalo en un sitio tranquilo. No intentes curarlo y no lo fuerces a comer o beber. Podría ahogarse. Llama cuanto antes a Brinsal y te informarán de lo que debes hacer. Ha quedado todo claro, ¿no? Bueno, una vez que llega al centro, la primera parte es muy parecida a la que nos ocurre a nosotros cuando vamos a un hospital, con la única diferencia que nosotros decimos, ¿qué le pasa? ¿Que me duele la tripa? Pues esto, les preguntamos, ¿qué te pasa? Pues, no nos pueden contestar, tenemos que saber qué es lo que les ha ocurrido, ¿no? Entonces, pues hace una exploración física, se mira a ver si tiene fractura, golpes, un ojo, pipa, lo que sea, ¿vale? Y se hacen primeros auxilios, o sea, lo primero para mejorar la vida del animal, para que deje de tener dolor, para que deje de sangrar o para inmovilizar esa fractura que traía, ¿no?
Vale, se hacen pruebas complementarias exactamente igual que se hacen en un hospital. Le puedes hacer una radiografía, un examen coprológico, un análisis de sangre. Luego se ponen en marcha los tratamientos, que puede ser una cura, una cirugía, yo qué sé, o a veces un simple vendaje. El tratamiento, esto es todo historias veterinarias. Vale, ¿qué ocurre cuando nosotros nos dan el alta después de habernos puesto el escayola? Pues está en casa, ya nos la quitan y ahora nos mandan a casa, ¿no? Y nos vamos corriendo, ¿no? No. Necesitamos que aquello vuelva a funcionar otra vez, ¿no? Pues a esto les ocurre lo mismo, lo que pasa es que no nos podemos permitir el lujo de decir, bueno, vete, si no puedes volar no importa, pero en unos días ya lo conseguirás. No puede ser, ¿no? Cuando lo sueltas tiene que estar hecho un atleta, si no la naturaleza lo va a hacer desaparecer. Entonces, pues bueno, dependiendo un poco del caso, pero así de grandes rasgos, entran en instalaciones grandes donde tienen que moverse, les tienen que llover, tienen que pasar calor, tienen que muscularse, tienen que ejercitar los miembros, si han estado afectados por una fractura, por una luxación, lo que fuera. Y eso se hace lo que llamamos naves de vuelo, voladeros, que son instalaciones pues muy grandes. Hay muchos animales que vienen sin experiencia, porque se los han cogido cuando eran muy chiquititos, no han tenido papis que les enseñen a desenvolverse y entonces tienen que entrenarse a cazar. Otras veces tenemos animales que no nos quedan 100%, imaginaos que han tenido un 30% de visión de pérdida en un ojo, tenemos que asegurarnos de que son capaces de sobrevivir y entonces les sometemos a todas las presiones que podemos para asegurarnos de que ese animal cuando lo soltemos tiene posibilidades. Vale, en esto es una cosa que está mal decirlo, pero somos pioneros absolutamente. Bueno, algunas especies hemos visto que cuando se desarrollan, cuando crecen en cautividad, en ausencia de depredadores, se vuelven un poco bobos con respecto a esos depredadores, no los conocen. ¿Por qué? Porque les ha faltado un proceso que ocurrirá en la naturaleza en la que los padres les enseñan de alguna manera quiénes son buenos y quiénes son malos. Entonces, pues nosotros lo enseñamos de otra manera también. Ponemos un depredador que pase por ahí, lo asociamos con una señal de alarma y ellos rápidamente acaban aprendiendo que ese bicho que vuela de esa manera no es de fiar. ¿Vale? Hemos hecho pruebas con bichos radiomarcados para ver que funciona y funciona bien. Eso es una cosa que se hace en otros países, en Estados Unidos, en otros países europeos se ha puesto en marcha también con un montón de especies diferentes, ¿no? Con los perritos estos de las praderas. Es muy parecido al condicionamiento clásico. ¿Psicóloga? Sí, me he quedado quedada. Yo también. Vale, es un sistema muy parecido al condicionamiento. Bueno, ¿cómo se ha quedado, Espera. Es un sistema muy parecido al condicionamiento clásico, pero no necesita de un número grande de ensayos para que el aprendizaje se instaure. Con 2 o 3 ensayos es suficiente. ¿Por qué? Porque si el animal necesitara muchos ensayos para aprender, a lo mejor en alguno de esos ensayos se lo merendaban. Entonces están muy preparados para aprender quién es bueno y quién es malo. ¿Vale? ¿Esto que vais a hacer? Sí, que voy ya, rápido. No, que me he adelantado por eso. No pasa nada. Lo que sí es innato en ellos es qué tienen que hacer. Ya reconocen, ese tío es malo, pero ¿qué hago? ¿Me quedo quieto? ¿Salgo volando? Dependiendo de a qué se tengan que enfrentar, a un mamífero que corre por el suelo o a un bicho que pasa volando por encima, ellos saben qué es lo que tienen que hacer. En este caso, por ejemplo, el entrenamiento se hace, lo que vais a ver es con un azor disecado que pasa volando así por encima del centro y este animal se llamaba, ya se murió el pobre, tiene más años que Matusalén, se llamaba Currito. Currito apareció en una caja de cartón en un bar, se le dieron a un amigo, ¿a ti te gustan los pájaros? No, sí, pues toma. Y le dieron a Currito que debía llevar 15 años en casa de alguien. El Currito, claro, era... Bueno, pues al Currito, que jamás en la vida había tenido contacto con nada, que no hubiera sido una cocina, un salón, lo pusimos pasamos el azor por encima a ver qué hacía. Hizo exactamente lo que tiene que hacer, es quedarse petrificado. Delante de un azor no te puedes mover, te mueves, te trinca. ¿Vale?
tiene un vuelo mucho más potente que un mochuelo. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo se ha quedado, Es una periodista, ¿eh? Parece que uno de nosotros. Dale. Bueno, y ya cuando están apañados, bueno, el proceso es un poco más complicado que todo esto, pero bueno, es más o menos sencillo. Cuando están apañados, pues llegas al campo y te pones en libertad. Vale, entenderéis que durante todo este proceso hay cosas que se pueden torcer. Un mochuelo que pesa 120 gramos se empotra contra un coche que pesa, no sé cuánto pesa un coche, 700, más, bueno, una tonelada. Bueno, 1500 kilos. Pues no tiene nada que hacer. Tiene suerte si queda vivo. Pensadlo así. Tiene suerte si queda vivo, va a quedar con un montón de lesiones. Y tiene mucha suerte si tiene una lesión que le permita que la podamos arreglar. No podemos hacer milagros. Entonces, durante todo este proceso, hay muchas veces que las cosas se tuercen. Y aunque intentemos, el animal no llega a tener un vuelo suficiente como para soltarlo, por ejemplo, o cosas así. Entonces, gran parte de estos animales los utilizamos como nodrizas. O sea, como padres adoptivos de la ingente cantidad de pollos que nos van a llevar cada año. Porque a pesar de que nosotros decimos que no cogen los pollos, que no les pasa nada. Cada vez estamos más concienciados y cada vez se raptan y se secuestran más. Entonces, una parte súper importante para nosotros es que los animales se desarrollen en un ambiente psicológicamente adecuado. Y un ambiente psicológicamente adecuado para ellos es que no haya presencia de humanos y que haya presencia de su especie y que tengan una mami que les acuse y les dé de comer, y eso para ellos es tranquilizador, están más gorditos, más tranquilos, se crían muchísimo mejor. Y eso va a hacer también que luego sean menos depredables cuando se liberen. Entonces, pues utilizamos nodrizas, que a veces son parejas, otras veces son machos, otras veces son hembras. En este caso, los machos suelen ser mejores nodrizas, para una vez que... ¿Por qué? Porque somos tontos. Porque un macho que vive en su sitio piensa que cualquier cosa que haya ahí tiene que ser suyo. Entonces les da de comer. Sin embargo, las hembras necesitan estar en un estado hormonal adecuado. Tienen que haber puesto huevos o tal, y no las engañas. Y otra cosa que podemos hacer con ellos es criarlos en cautividad, pero aquí sí que suelto ya el micro, porque Raquel es la que lleva el programa de cría y nos lo va a contar ella. Rápidamente, que no sé cómo vamos de tiempo, creo que nos quedan unos minutillos. Aparte de esa función tan importante que tienen las nodrizas, que es ayudar a la cría de esos buenantones que llegan en primavera, todo esto que está contando, pues eso que os ha contado Raúl, que nosotros, pues de forma cariñosa, iba a decir, llamamos secuestros, ¿no? Pues otra parte muy importante es las parejas que usamos para la cría en cautividad. La cría en cautividad siempre con el objetivo de refuerzo poblacional. ¿Con qué especies hacemos cría en cautividad? Pues hacemos cría en cautividad con dos especies principalmente, que son la lechuza común y el mochuelo europeo. Por eso que os ha adelantado también un poco Raúl, porque son las especies que peor estado de conservación tienen, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España, y que tiene sentido, ¿no?, que estemos devolviendo, o sea, que estemos haciendo ese esfuerzo para devolver al medio, pues, a individuos criados en el centro. Estamos muy contentos además porque justo este año hemos conseguido lo que yo creo que llevaba Raúl soñando bastantes años, que es un sistema de cámaras en todas las instalaciones que tenemos. Bueno, de mochuelo no tengo todas las instalaciones con cámaras, pero de lechuza sí, porque nos permite, pues, ser vamos, espectadores de primera de toda esa parte que antes, pues, no veíamos, ¿no? El proceso de cría intentamos que sea de la manera más natural posible, o sea, las parejas en las instalaciones, con unas instalaciones adecuadas para ellas y demás, y con un enriquecimiento que les motive tanto a nivel de un poco de instalación como del alimento, ¿no? Desarrollan una parte
en las instalaciones de forma natural, o sea, el emparejamiento, la cópula puesta y demás. Este año, pues lo que estáis viendo, estamos abonados a Teletito. Y está muy bien porque antes, bueno, pues teníamos que hacer un seguimiento de cómo era el proceso de cría entrando en las instalaciones con la molestia que eso supone. Pues gracias a estas cámaras que hemos conseguido en un proyecto, pues tenemos la posibilidad de ver todo esto en remoto y vamos sabiendo que parejas pues ya están en ese proceso de emparejamiento, están o acicalándose o llevándose comida, copulando, y sobre todo pues estamos muy atentos a cuando llega pues esto que estáis viendo ahora, que es el comienzo y la puesta de los huevos. Porque Yo quería añadir que desde que tenemos esto que se ve en el móvil también, por eso Teletito. claro, Teletito, pues ya las redes sociales ya nos hemos dado de baja todo, ¿no? La cama y a ver Teletito. ¿Por qué nos interesa tanto? Pues bueno, pues primeramente porque es importantísimo conocer comportamientos que de otra manera pues no podríamos ver, ¿vale? Y aparte, bueno, pues vamos haciendo el seguimiento de toda la puesta de huevos, porque sí que hay un momento en el que intervenimos en esta cría, y es en parte de la incubación de los huevos. Retiramos los huevos a las parejas para incubarlos de manera artificial, más que nada por maximizar que todos los huevos que las parejas ponen pues llegan a término, porque si se los dejásemos pues habría bastantes pérdidas. Los tratamos con mucho mimo, o sea, muchísimo mimo, mucho cuidado. Solo estar en mis manos, o bueno, en nuestras manos, el tiempo necesario durante la incubación y poquito más. Si los pollos al final nacen y todo va bien, vuelven con papi y mami. No los criamos nosotros, por lo que os acabamos de contar. O sea, el mejor ambiente para que se críe un pollo es con su padre y con su madre. Entonces devolvemos a esta casa de incubación, otro hito, porque no hemos tenido esa incubación, pero no con tantas incubadoras nunca. Así que en este sentido estamos súper contentos y nos parece algo pues también muy interesante contaros, ¿no? Parte del manejo de los huevos durante el tiempo que pasan dentro de las incubadoras artificiales pues es el seguimiento del desarrollo de los embriones. La verdad que es una pasada. Esto es como si fuese una ecografía, pues podemos valorar el proceso de crecimiento del embrión dentro de los huevitos. Y este es el último paso, en el momento que 28 días después pues empiezan a escucharse estos sonidos dentro de las incubadoras. En estos momentos siempre me entran como ganas de ¡ay! Le quito la cáscara, pobrecito, pero no. No, además que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta ni lo estamos viendo. La mayor parte de las veces cuando te asomas a la nacedora ya ves al pollito afuera, precioso. Pues estas lechucitas que luego terminan su crecimiento, como os decía, en la caja con papi y mami, pues otra novedad. Este año hemos estado viéndolas crecer, acicalarse, hacerse mayorcitas y llegar al momento óptimo de poder llevarlas normalmente a hacking. Las lechuzas las liberamos con la técnica de hacking o crianza campestre. Es una técnica bueno, que nos permite maximizar también iba a decir, no la fijación de las lechuzas al espacio, porque las lechuzas, los juveniles se mueven muchísimo, pero bueno, que tengan unas condiciones parecidas a un nido natural, lo que sería un nido natural, o ese momento de independizarse en un nido natural. Y bueno, intentar sobre todo que, aunque no está en nuestras manos, pues que la supervivencia de los jovencitos sea lo mejor posible, porque, y aquí con los proyectos de conservación, tanto las lechuzas como los mochuelos tienen bastantes problemas en toda España y en la Comunidad de Madrid en concreto, porque es donde vivimos y donde trabajamos. Muchos de los casos por situaciones parecidas en las dos especies,
Son especies con una mortalidad juvenil altísima, 70% de los juveniles de lechuza mueren, pero es que de mochuelos también anda por ahí la cosa. Son especies muy dependientes, sobre todo la lechuza, de espacios abiertos, de zonas agrícolas sobre todo, aunque hemos ido viendo también con diferentes proyectos cositas y características que buscan estas especies en el hábitat, ¿no? Y que nos permite también continuar trabajando en la conservación de estas especies. Y bueno, esto para que tengáis un dato, en la península ibérica, creo que es en el último ALDA, se ha constatado como el descenso del área, o sea, la contracción del área de distribución de la lechuza a nivel península ibérica un 40%, pero es que en la Comunidad de Madrid hemos perdido el 70%. O sea, en el último censo que hicimos en 2018 encontramos entre 25 y 37 parejas de lechuza común. Lo que antes era una especie común, ahora no lo es. Y a mí me asusta porque esto es en 2018, estamos en 2025. O sea, la situación ahora mismo muchísimo peor. Y muchísimo peor sin tener datos, y ahora os cuento lo siguiente importante, sin tener datos, pero los tenemos. Porque la realidad es que no entran lechuzas en el centro. O sea, hace años que no ingresan lechuzas. O sea, no tenemos una constancia de datos, pero la constancia la tenemos en que no entran lechuzas. O sea, entra una lechuza al año, dos como muchísimo, o sea, en los últimos años. Y bueno, aparte de estos datos que conseguimos con un proyecto de 2018, pues hemos ido viendo cositas diferentes al hábitat que seleccionan las lechuzas, ¿no? Y bueno, pues hemos constatado algo que era bastante evidente, que es que seleccionan espacios agrícolas. Entonces, ¿cuál es el problema de la lechuza? Está seleccionando hábitats agrícolas, y lo que tenemos, pues posiblemente, y ojalá podamos tener evidencias más adelante, es que el uso que se hace, esa pérdida de hábitat viene por el cambio del uso que se hace a esos hábitats. O sea, la agricultura que se practica ahora no es la agricultura que se practicaba antiguamente. Iba a decir, bueno, pues ya hace muchos años que practicamos una agricultura intensiva que está dejando pues los campos sin vida, ¿no? No hay micromamíferos, que son de los que se alimentan las lechuzas. En otro estudio que hicimos en 2019 vimos que había pues casi el doble de abundancia de las presas que utilizan las lechuzas en espacios ganaderos, ¿no? Por eso también pensábamos que las lechuzas se estaban moviendo a ambientes más ganaderos. Y aún así, pues eso, seguimos luchando un poco por poner un poco de luz en todo y seguir estudiando cositas. Este es un estudio de 2021 en el que, por ejemplo, participó Juan y nos echó una mano con los datos, y volvimos a constatar lo mismo. O sea, siguen la probabilidad de presencia de las lechuzas aumenta cuantas más hectáreas tenemos de cultivo. Y de ahí, pues, de esto nos da una idea de que un poco por dónde van los tiros de la conservación, ¿no? Bueno, estos son más resultados, es que tampoco quiero enrollarme mucho más, más resultados de ese mismo estudio. Pues como, no sé si lo llegáis a ver, probabilidad de presencia también aumenta con mayor superficie de lindes, por supuesto con mayor índice de micromamíferos, que es lo que habíamos mirado en el proyecto anterior. Y por ejemplo, pues aquí creo que no está, pero también salió que la probabilidad de presencia decrecía con la presencia de algunos de sus depredadores. Y bueno, no es que le tengamos manía al búho real, pero el búho real es el mayor depredador de la lechuza, ¿vale? Entonces, este año, con otro proyecto financiado por el Ministerio, vamos a volver a hacer censo. Bueno, en 2026 haremos el censo de lechuza, que ya os diremos. Estamos buscando voluntarios en toda la Comunidad de Madrid, ¿no? Y vamos a empezar prontito a hacer formaciones para el que esté interesado en participar. Vamos a empezar prontito por esto que os comentaba, porque lo primero que vamos a hacer es censar búhos reales, porque queremos ver cuál es la relación
de verdad que hay entre la presencia de búhos reales y lechuzas, aunque ya más o menos nos hacemos una idea de lo que está pasando. Y bueno, así que si estáis interesados, luego os vamos a dejar el correo electrónico para que os apuntéis. Y la primera charla de información sobre el censo y formativa será la semana que viene. O sea, ya os adelanto en Brinzal, en la sede, en la Casa de Campo, el viernes a las 5 de la tarde, ¿vale? Por seguir, pues eso, investigando qué está pasando, si realmente la presencia de búho tiene efecto o no en que tengamos lechuzas en un territorio, vamos, en cuadrículas o no. Aparte de hacer estos estudios, de ir pues un poco poniendo, como os decía, un poco pues, los nombres y los apellidos a las causas del declive, pues también estos estudios nos ayudan a seguir con estas actuaciones de conservación, sobre todo porque lo que hay que trabajar, como os decía, es la gestión del hábitat. Lo que está pasando es una intensificación en la agricultura que hace que no tengamos presas ni para lechuzas ni para mochuelos, aunque ahí la situación es un pelín diferente. Entonces tenemos que trabajar en gestión del hábitat y eso también lo hacemos. Trabajamos en grupos que luchan porque la PAC, esas ayudas que tiene la agricultura, sean de otra manera y que realmente la agricultura empiece a beneficiar también a la biodiversidad que tiene que coexistir, sin duda alguna, yo creo, con esta agricultura. Seguimos con el reforzamiento poblacional que os comentaba. Hasta el momento, creo que este año, estoy con la memoria de cría de este año, pero yo creo que va a acabar porque no he terminado todavía, en unos 80 pollos este año criados de lechuza. Pues casi más de 1000 llevaremos ya liberados desde Brinzal con el programa de cría en cautividad y divulgación, como estamos haciendo hoy, ¿no? También es conservación, contaros qué hace Brinzal, no solo recuperación en el centro, sino trabajando en proyectos de conservación en el hábitat para estas especies, porque si no, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Seguimos a las parejas también, de las pocas parejas que tenemos de lechuza silvestre. Seguimos colocando cajas nido también en hábitats, los pocos hábitats propicios que vamos encontrando. Y en cuanto al mochuelo, pues también contaros que desde 2012, creo que empezó un mochuelo en cada olivo, pues se están haciendo actuaciones de conservación, en este caso, sobre todo directamente relacionadas con la gestión del hábitat. Y en cuanto a esa gestión del hábitat, pues el año pasado, sí, en 2024, ya se ven un poco las fechas, hicimos un pequeño estudio de una población pequeña de mochuelo en la Alcarria madrileña, que es donde nosotros vivimos y donde tenemos otro proyecto de Brinzal bastante grande. Y bueno, fue muy interesante porque vimos, estudiando pues un poco la presencia de mochuelos en relación con las características del hábitat, pues vimos un poco que pasaba como con las lechuzas, que la probabilidad de presencia de mochuelo aumenta cuando aumentan las hectáreas de cultivo en el espacio, pero nos salió algo muy interesante, y es que cuando aumentaban las hectáreas, la cantidad de vegetación silvestre, que a priori siempre hemos pensado, ¿no?, esas lindes, que son el reducto de la fauna, de los micromamíferos, y por ejemplo, pues en el caso de los mochuelos, de todos esos invertebrados de los que se alimenta, pues vimos que la relación era negativa. Y fíjate qué curioso, porque dijimos, ostras, ¿y cómo puede ser esto? Qué raro, ¿no? Porque es como un poco contradictorio con lo que pasaba con las lechuzas, ¿no? A más superficie de lindes, más lechuzas. Pues en este caso nos hemos dado cuenta de algo muy importante, y es que en la zona en la que vivimos no existe ganado en extensivo, ningún rebaño, y es verdad que toda la vegetación silvestre que encontramos en las zonas en las que hicimos el estudio, pues es sobre todo zonas muy matorralizadas, y en este caso, por eso decía que en el caso del mochuelo es algo particular. El mochuelo, al igual que la lechuza y como el resto de animales, necesita presas, ¿no? Tiene que haber disponibilidad de presas. Pero otra cosa muy curiosa es que lo que más le afecta es que esas presas estén accesibles. Entonces nos hemos dado cuenta, y creemos que con bastante acierto,
que los mochuelos no pueden acceder a esas presas porque lo que tenemos son o pastos muy altos o matorrales. Todo esto derivado de pues, la pérdida de esos rebaños tradicionales en extensivo de ovejas o de cabras que desbrozaban el monte de manera gratuita, iba a decir, bueno, pues porque nos hacían un servicio ecosistémico, realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues para que veáis, concluyendo que seguramente sea lo que esté pasando, pues nos da una idea también un poco de por dónde van los tiros en conservación, ¿no? A lo mejor deberíamos empezar a promover más ganado en extensivo o una gestión que promueva el movimiento de ganado para facilitar la biodiversidad. Al final, es que el resumen es el mismo, o sea, hemos perdido técnicas tradicionales, las hemos o cambiado o eliminado directamente, y es que estas especies llevan muchísimos años dependiendo de eso, ¿no? Y puede que, pues hombre, la desaparición esté seguramente de estas especies detrás de cosas como esta. Y nada, ya para casi terminar, también desde Brinzal tenemos proyectos de custodia de territorio, esa parte de gestión de hábitat tan importante que os contaba. Uno súper chulo que os invito a conocer, aunque esté a la otra punta de Madrid, es la custodia del territorio de una cantera, la cual asesoramos para su restauración ecológica y en la que llevamos 5 años gestionando el espacio, haciendo un montón de actividades de educación ambiental, haciendo seguimiento ambiental de la evolución, y bueno, que nos pensamos quedar bastantes años más. Así que os he dejado varios folletos tanto del centro como de la Chanta para que echéis un ojo y si algún día os animáis, pues os esperamos allí con una visitita, estaría genial. Por supuesto, lo que estamos haciendo hoy, lo que hacemos, divulgación, educación ambiental, si no transmitimos, si no contamos lo que hacemos, pues es que no sirve de nada. Así que por ese lado os agradecemos muchísimo que nos hayáis invitado y vuestra presencia aquí. Y si queréis colaborar con Brinzal, ese voluntariado, ayudarnos en las tareas del centro de recuperación, ese voluntariado, si os apetece, para censar lechuzas en el proyecto que viene, apadrinar siempre es una maravillosa idea, y para las fechas que vienen es un regalo, pues yo creo que fantástico. Devolverle la libertad a un animal es una experiencia que creo que todo el mundo debería sentir alguna vez, así que ahí lo dejo. Y bueno, pues somos una ONG, nos podéis echar una mano si os parece bien o os ha gustado todo lo que hacemos, ¿no? Pues haciendo socios o básicamente comprándoos una camiseta para colaborar con la entidad. Y poquito más, que muchísimas gracias, que la página web está disponible para que busquéis información y que ahora respondemos todas las preguntas que queráis y si tenéis alguna duda y demás. Así que nada, muchísimas gracias. Os queda responder a la pregunta de que cómo es posible que las lechuzas sean blancas. Sí, claro. ¿A alguien se le ocurre cómo es Leí un artículo, algo que era por el reflejo de la luz de la luna en sus plumas, que hace que se vuelva como invisible, ¿no? Para los lectores y tal. Pero no sé muy bien cómo era, No, exacto, sí. El artículo, bueno, creo que Iraida, aquí presente, fue la que nos lo pasó, ¿no? Sí. Sí, pero no, pero conoce, yo creo que a alguno de los autores. Pero sí, en resumen es eso, exacto, que refleja la luz de la luna y se vuelve invisible. Pero bueno, también habría que darle vueltas a lo del plumaje blanco, que con luz ultravioleta no se ve tan blanco. Bueno, tiene ahí su miga. Lo que es muy curioso es que si tú entras en una recámara donde hay, por ejemplo, una lechuza que está durmiendo y está así de frente, lo primero que va a hacer es darse la vuelta, porque por detrás sí que son tonos marrones y grises y tal. Es como si fuera consciente de que por delante se le ve muchísimo. Que no todas son blancas. Sí.
Vale, lo que he dicho del censo, proyectoalba@brienzal.org, ¿vale? Por si os apetece colaborar, pues escribidnos y os vamos contando cuándo son las charlas informativas y la formación para ver si este año conseguimos saber cuál es la situación actual de la lechuza en la Comunidad de Madrid, ¿vale? ¿Hay preguntas? ¿Solo estáis en Madrid? Bueno, de vez en cuando sacamos así un poco de la pata, Castilla-La Mancha, un poco Castilla-León, a veces pues por que nos piden alguna cosa, oye, ¿nos podéis hacer un proyecto de tal? Alguna colaboración con tal, pero sí, básicamente trabajamos en centro peninsular. Tengo una preguntita. Que sea fácil. Si no, facilísima, sobre la primera parte. Si no le ocurre ninguno de esos accidentes y demás, ¿cuánto puede vivir un Pues mira, se ha hablado de años se van aquí, allá, claro. ¿cuántos años? Dejando de lado accidentes, o sea, solamente por causas naturales, el 70% de los jóvenes no van a pasar de su primer invierno. Entonces, los poquitos que lleguen al año siguiente y se reproduzcan, ¿vale? Serían adultos. Hay otra mortalidad asociada a los adultos que es de un 45% anual. O sea, cada año la naturaleza va eliminando a la mitad de los adultos. Eso sin contar con atropellos, electrocuciones, disparos, un golpe con una ventana, ¿vale? Eso suma. Y entonces es fácil darse cuenta de que para que esto funcione, las parejas tienen que criar muchísimos pollos cada año. Tienen que generar un montón, de los que se mueran un montón, pero que den unos pocos, que puedan criar, porque se van a morir otros pocos, pero el año siguiente se vuelven a traer. Entonces, cuando acumulamos unos pocos años, no hace falta que sean 25 años, cuando acumulamos 4 o 5 años de mala reproducción, nuestra población desaparece. Y hay también sospechas graves de que en este caso las lechuzas, que son un animal que con la lluvia se lleva fatal y con el frío también, están muy mediatizadas también sus poblaciones por todos los actuales cambios climáticos y cosas que tenemos. Vale, lluvias durante el mes seguidas, durante el mes de marzo a abril, tantos días seguidos, hacen que ese animal no pueda salir a cazar, pierde condición física y ya no se puede reproducir. ¿Tenéis algún dato de incidencia de la gripe aviar en las nocturnas? No, ni datos, ni de momento casos. No, estamos ahora un poco pendientes cuando nos llegan animales y nos llegan. Estamos especializados en rapaces nocturnas, pero estamos en Madrid. Entonces nos llegan de todo. Y bueno, pues cuando nos están llegando ahora acuáticas, gaviotas. Bueno, dicho es que no es que sean más sensibles, sino que por su modo de vida pues, son muy gregarias, son más fáciles que acaben portándolo, que se lo acaben contagiando. De momento, sin problema. ¿Cuál es la provincia o el sitio en España donde más hay de población de Lechuza. Dentro de la península, cuanto más al norte, mejor. Porque en vez de depender de agricultura de secano, que es mucho más intensiva, dependen más de zonas de pasto y... ¿cómo se llama? Prados de siega. Y aunque está cambiando también la cosa poco a poco, pero bueno, ahí en toda la cornisa cantábrica de momento se mantiene. Y con el Pregunta que a ella también, ¿eh? Perdón, sí. No, iba a decir, con el tema de tendidos eléctricos, atropellos y tal, ¿se toma o se puede tomar algún tipo de precaución desde las administraciones? Sí, con tendidos eléctricos se trabaja un montón, el aislamiento de tendidos, nuevos decretos que hay para que los tendidos de nueva construcción sean de tipo seguro. Y con el tema de atropellos no se ha trabajado nada, pero sí que hay trabajos hechos en Inglaterra sobre cómo se podría hacer, que básicamente es estas políticas que te llevaba el MOPU. El Ministerio de Obras Públicas hace muchísimos años tenía viveros y en las carreteras se ponían arbolados en los lados, pues eso es bastante efectivo, porque son como barreras que lo que hacen es obligar al animal a que coja altura para cruzar directamente. En vías rápidas
en Inglaterra pues han puesto algunas medidas físicas, puramente físicas, para obligar al animal a cruzarla cogiendo un poco de altura. ¿Ya está? Aquí viene la chunga. Decía de cuánto llega a vivir una lechuza vieja, o sea, realmente cuánto es la esperanza de vida de una lechuza. Muy difícil de poner. No me quiso contestar. O sea, si ella tenía suerte, se llevará su segundo año de vida, de forma natural. Pero claro. A su segundo. Sí, o sea, lo que sería para nosotros tener un año de vida, suertuda si lo consigue. Si llega a tener 2 años, 3, vamos. Tenemos alguna, en las zonas que tenemos aquí más trabajadas, donde tenemos caja nido, anillamos los pollitos todos los años, parte de los reproductores, marcamos algunos animales para ver tal. Tenemos por ahí alguna lechuza que hemos pillado que tenía ya una purga de años, o que hemos visto que por la muda que tiene, bueno, por el tema de recambio de plumas, pues un animal más o menos longevo. Os podréis imaginar que a medida que va cumpliendo años, cada vez va acumulando experiencia y su probabilidad de supervivencia también va aumentando, ¿no? Y tiene como un periodo crítico y pasado ese, como que se benefician de esa experiencia. Más o menos. Pero aún así, pues eso, me imagino que lechuzas que lleguen a los 10, 12 años de vida deben ser muy poquitas, muy poquitas. Y pensad también el desgaste que supone, pero en este caso para una hembra de lechuza, imagínate que vive 12 años y lleva 12 años poniendo huevos. Y muchos huevos, eso es un desgaste brutal. He entendido, no sé si lo he entendido bien, la mayor parte de las rapaces nocturnas no son migrantes, o sea, no hacen migración. Lo has entendido bien. Sí, está migrante, está el autillo, que es el más chiquitito. Sí. Además se le ve por el vuelo que tiene un vuelo espectacular para ser una nocturna. Pues las nocturnas en general son de vuelo lentote, vuelan bajito, tal, porque no tienen esa necesidad. Son muchas veces cazadoras desde posadero. No andan por ahí respetando, se suben en una rama y de repente ven desde allí y se tiran. O los mochuelos corren detrás de los escarabajos. Entonces no son animales con adaptaciones así al vuelo bestial. De hecho suelen elegir, más que conservar el plumaje, recambiarlo todos los años, suelen elegir reproducirse. Entonces hay algunas especies que te puedes encontrar con un plumaje horroroso, porque a lo mejor era un animal que tiene 5 años, ha ido cambiando 2 o 3 plumas cada año y el resto las tiene hechas polvo. Y dices, bueno, sí, el plumaje lo tengo hecho una mierda, pero he dejado 25 churumbeles por el camino. Más interesante para ellos reproducirse que... Sí, de cara al censo que queréis hacer de lechuza, digamos, sin ir a la charla o para motivar a la charla, esto requerirá mucho esfuerzo, habrá que aprender mucho. Pues es de esfuerzo, pero como va a ser prolongado en el tiempo, no supone tanto esfuerzo. ¿Lo podéis explicar? Sí, pues va a ser desde el mes de diciembre más o menos hasta el mes de junio, una salida al mes al territorio que se adjudique, que esté cada uno más cerca de casa o uno que conozca. Y entonces vas allí por la noche, pones el reclamo de lechuza que os daremos durante 5 minutos probablemente sea, luego te quedas escuchando, si la oyes apuntas sí, si no la oyes apuntas no, y te vas a casa y al mes siguiente vuelves a ir. Vale, es interesante, los últimos años hacemos censos de esta manera, que son, ¿cómo se llama? Como modelos de ocupación, que al final te sacan también un poco la probabilidad de detección, porque muchas veces vas al campo, pones el reclamo, tú sabes que están allí, pero no contestan, a lo mejor te ven y dicen, mira, el calvo, y se van, o se quedan allí paradas, y ya cuando te vas a montar en el coche, hacen pero tampoco son tontas. Y otras veces llegas ahí y según te bajas del coche ya están gritando. Entonces es un poco azaroso en apariencia, que luego tienen sus razonamientos lechuceros, pero tienes que hacerlo varias veces, ¿vale? Y luego en eso sacas probabilidades de detección y no va a costar mucho porque no va a ser, si vuelves a los 2 días, si vuelves a los 2 días, ¿no? Van a ser muestreos mensuales.
muy llevable, yo creo. Te apunto. Apunta al padre. No lo me quita la cabeza. Bueno, pues ha sido un placer, yo me lo he pasado estupendamente, vosotros no sé, y ya sabéis dónde estamos. Sí. Muchísimas gracias a Raúl y a Raquel por esto, que ha sido una charla fantástica. Ya está grabando Jenny la charla y vamos a colgar la charla en el blog de Entorno Escorial, que es entornoescorial.blogspot.com. Y luego, si queréis recibir información sobre Entorno Escorial y las actividades que hacemos, podéis escribir a entornoescorial@gmail.com. Entonces, bueno, si tenéis amigos que no han visto esto, pues en unos días lo pondremos en el blog, ¿vale? Muchas gracias.